En la escuela nos ponen a aprender acertijos de historia, a resolver fórmulas matemáticas, pero nunca cómo usar y potencializar tu gran herramienta, tu mente. La mente es un acertijo, pero una vez que sabes cómo funciona, todo empieza a sonar diferente. Más éxito, más abundancia y menos estrés. ¿Y no crees que es momento de que uses tú tu mente en lugar de que tu mente te use? Hackeando tu algoritmo mental es convertirte en el héroe del viaje de tu vida, tomando el control de lo que verdaderamente importa, tu estado emocional y mental. Yo soy Irina Méndez. Y yo soy Irina Wilkins, empresarias y coaches energéticas de vida. 2 generaciones, 2 mentes. Con una sola misión, acompañarte, entrenarte y darte herramientas y estrategias para hackear tu algoritmo mental. Vamos juntos en esta aventura. ¿Cuál de las creencias disfuncionales que tienes más han bloqueado tu vida? Pues en este episodio estaremos hablando de qué son las creencias disfuncionales, cómo se crean, pero sobre todo, cómo podemos transformarlas para que tú también puedas hackear tu algoritmo mental. Bienvenidos a Hackeando tu algoritmo mental. Yo soy Irina Méndez. Y yo soy Irina Wilkins. Mamá e hija, socias y apasionadas de la vida y del desarrollo personal y humano. Entonces, hoy en este poderosísimo episodio quiero explicarles que las creencias son aquellos convencimientos que tenemos sobre lo que es algo, sobre lo que no es algo, sobre lo que somos, sobre lo que no somos, sobre lo que podemos hacer, sobre lo que no podemos hacer, cómo se tienen que dar las cosas, cómo no se deben dar las cosas. Y esto impacta crucialmente cómo nos comunicamos con el mundo exterior, cómo nos comunicamos con nosotros, nuestras relaciones, pero sobre todo nuestro desarrollo personal y también el profesional. Por eso hoy yo tengo una gran pregunta para mi gran maestra de vida. Gracias, tú también eres mi maestra, Gracias, Yo aprendo muchísimo de ti. ¿Qué son realmente las creencias y cómo se forman esas creencias? Las creencias, vamos a explicarlo de una manera bien sencilla, es esa información que percibimos del medio una y otra vez, que por tanta repetición, pero sobre todo la emoción, como nosotros interpretamos esa información que recibimos del medio, es como se va a forjar esa creencia en nosotros. Por ejemplo, cuando una mamá le dice a un niño, tú no eres bueno para la escuela como lo es tu hermano, y se lo dice 1 o 2 veces sin querer, incluso estoy convencida que sin desearlo realmente, está creando en ese niño la creencia de que no es bueno para la escuela o para estudiar. Y se lo dijo 1 vez a lo mejor enojada, y se lo dijo 2 a lo mejor para que se apurara, y no se dio cuenta de que realmente eso termina por la manera en que el niño en ese momento percibe esa información, por la repetición, pero sobre todo lo que genera emocionalmente en ese niño, por llamarlo de alguna manera a este ejemplo, esa situación repetidamente. Y eso, para que lo entiendan, son las creencias. Por eso las creencias realmente no son de nosotros. No, y limitan nuestra vida de manera importante, cómo nos relacionamos con, como lo decía, con la familia, con nosotros mismos, cómo nos desarrollamos. Y cuéntanos qué es esto de la neuroplasticidad cerebral y el sesgo de confirmación que es tan importante para el tema de las creencias. Sí, la neuroplasticidad cerebral es un tema extraordinariamente fascinante. El cerebro, y óiganlo bien, cuenta con un almacén infinito, poderoso, de miles de millones de neuronas que, miren, nos podemos morir y nunca lo usamos. Eso quiere decir, porque yo lo he visto cuando trabajé en algún centro neurológico, cómo las personas llegaban con un problema neurológico y simplemente por estimular su cerebro, la plasticidad cerebral, eran capaces incluso si están en una silla de ruedas de levantarse. Eso quiere decir que la plasticidad es esa información que está en nuestro cerebro, es esa capacidad que tiene el cerebro, esa energía que tiene el cerebro, esa conectividad que tiene el cerebro, y que simplemente si nosotros utilizamos esa plasticidad neuronal, creando nuevas rutas neurológicas, podemos hackear la mente, pero sobre todo se puede hackear las creencias. ¿Y qué es el sesgo mental? El sesgo mental, lo explico, sí, si lo hablamos
hablamos tú y yo muchas veces. Imagínense una central telefónica que tiene un faro arriba, ¿verdad? Y entonces el faro de arriba es como el vigilante de la mente, del cerebro, y está girando, guin, 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 girando constantemente viendo alguna información. Porque ¿qué pasa? Las creencias se forman y se forjan a punto de partida de información que nosotros recibimos generalmente del medio, porque cuando eras niño, si la mamá te decía que no sabía estudiar, tú crees que no sabes estudiar. O la maestra. O la maestra, pero sí, cuando ya tú eres adulto, alguien te dice que no sabes algo o que no eres capaz para algo, ese sesgo mental se asocia con esa información que ya tú tienes desde pequeño y es para profundizar esa creencia. Entonces, si tú te creías mínimamente que no era suficiente, pues al tener una asociación con algún evento de que no eres suficiente, pero ahora sí que te sientes no suficiente a toda madre. Entonces, no eres tú. Es una bola de nieve. Es una bola, es un sesgo, es un vigilante que está en tu cerebro, que está viendo en qué momento toma una información, que no va a tomar una información rosita, que no va a tomar información de que tú eres poderoso, va a tratar de tomar la misma para complementar la creencia que ya tú tienes de base. Y eso termina siendo una bola de nieve y tú te crees que tú eres eso, pero tú no eres tu creencia, tú no eres tu pensamiento, tú eres más que eso. Sobre todo porque de esas creencias, 98% no son tuyas, fueron condicionadas o influenciadas a ti desde edades muy tempranas. El 50% fue antes de que tuvieras 7 años y el 50% restante fue antes de que cumplieras los 18. Entonces, nuestras creencias están basadas en la información que hemos recibido del exterior, de la escuela, de nuestros padres, de lo que nos dice el amigo y ahora con el tema de las redes sociales. Pero lo más importante de las creencias es que estas creencias no nada más forman nuestra relación allá afuera, sino el sentido de ser. Ese conjunto de creencias define lo que nosotros creemos que somos. Por eso, creemos que somos creencias. Eso te da tu sentido de ser. Y por eso es tan importante aprender a transformarlas, callar esas creencias y disipar esas creencias que realmente son una mentira por unas verdaderas creencias que te puedan representar a ese ser maravilloso y magnífico que tú eres. Por eso yo hoy les quiero explicar qué son las creencias disfuncionales y cómo se dividen estas creencias disfuncionales. Se dividen principalmente en 3 categorías. Las creencias limitantes es todo aquello que limita tus capacidades de ser, hacer e incluso recibir. Porque no es nada más lo que tú crees que eres capaz o lo que tú crees que no eres capaz, sino es como tú crees que se deben de dar las cosas, como tú crees que de dónde tiene que venir el dinero, desde donde yo creo que así me deben de hablar y no existe ninguna otra manera. Te están limitando tu vida y tu desarrollo. La segunda son las generales. Estas generales son tremendas porque son en las que generalizas información sin realmente tener toda la información. Un gran ejemplo de eso es decir, no soy bueno para nada, pero realmente tienes toda esa información empírica que necesitas de que probaste todas las actividades que existen en el mundo moderno, en la realidad existente, para tú decir que no eres bueno para absolutamente nada, Claro no que lo no. creo. Entonces, realmente esas son las creencias generales. Y la tercera son las creencias autodestructivas, que son las que más nos dañan, las que nos autosabotean, las que Son tremendas. aparecen en esos momentos de gran oscuridad y que son realmente una gran sombra que tenemos, que nos limitan, que nos bloquean y que no nos permiten avanzar. Por eso nosotros para este episodio hicimos algo que nos encantó, que fue salir allá afuera en las redes sociales y con nuestra audiencia, la gente que nos rodea, para conocer cuáles son esas 3 principales creencias disfuncionales que realmente los están limitando. Y sí, vamos a darles herramientas energéticas y neurolingüísticas para que en este episodio aprendan a transformarlas. ¿Nos puedes contar mejor, amiga, cuáles fueron esas 3 principales creencias de nuestra audiencia?
Bueno, la realidad es que es impresionante porque también no se vayan a creer que yo no he percibido esas creencias como mías propias en algún momento de mi vida y eventualmente con el sesgo quieren salir a flote, pero tengo las herramientas de decirle quieta ahí que esa no soy yo. Las creencias más frecuentes es yo no soy suficiente, el no creerse suficiente para algo. La otra creencia que estuvo bien frecuente es yo no me lo merezco. Y la otra es sencillamente yo no puedo hacer tal cosa. Y finalmente termina por confluir en una misma elemento alrededor de la creencia y finalmente yo creo que se resume en algo, yo no soy suficiente, que tiene la amplitud de ser las más autodestructivas porque te limitan. Porque cuando yo se los digo, por ejemplo, yo cuando llegué a México, de migrada de Cuba, yo venía de la isla de Cuba, en La Habana, y ahí habían 3 carros, 2 cuadras, 20 gente, y llegué a una ciudad de miles de millones de habitantes, y yo dije, oh my God, y yo voy a ser capaz de poderme comunicar, de poder profesionalmente avanzar. Y pues, durante un tiempo, entre los sentimientos de la migración, y lo percibo y lo percibí también, ¿por qué no? A mi llegada aquí a Estados Unidos, es creer que sí, realmente siempre tenemos herramientas para ser suficiente. Lo único que tenemos es que sacarlas al quite, porque somos más de lo que nos creemos. Y sobre todo de confiar en nosotros. Y nosotros lo estábamos hablando cuando estábamos evaluando toda esta información que recibimos de la audiencia a través de las redes sociales, a través de entrevistas que hicimos, que este tema de no sentirse suficiente es un tema que a todos nos pasa. Es Así una mismo. creencia y en un 99.9% de la población es una creencia matriz. ¿A qué me refiero con que es una creencia matriz? Es la creencia base de la cual se desprenden muchas otras creencias, como no soy bueno para esto, no soy capaz de esto. Todo se basa y se enlaza, como tú lo decías, en no sentirse suficiente. Y yo también he estado ahí. Esa creencia de no sentirme suficiente fue una de las grandes creencias disfuncionales que estuvieron limitando mi vida por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo era entonces, si yo no lo hago perfecto, yo no lo hago. Y entonces esa perfección me estaba limitando, pero esa perfección era porque hasta que no fuera perfecto, no era suficiente. ¿Y tú crees que me salían perfectas las cosas? Claro que no, y eso me estaba causando mucha frustración, mucho enojo, en no sentirme suficiente, que cómo, que si lo hago. Y realmente eso es algo que nos limita como seres humanos y que está acabando y de cierta manera aniquilando nuestro potencial, porque esa no es la verdad. Es que realmente sí somos suficientes. Y una de las grandes cosas que a mí me gusta explicar es que no juzgues el pasado con los ojos del presente, porque en este momento ya tienes más herramientas y tienes más conciencia. Y uno de los grandes libros que me ayudó en este aspecto fue el Mm. libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Uno de los 4 acuerdos es que siempre estás haciendo lo mejor que puedes. Y eso es una de las grandes cosas que me repito cuando veo que quiere salir esa creencia otra vez a flote, porque quiero explicarles que el primer paso para transformar las creencias es identificarlas. Ya me han escuchado varias veces decir que ser el observador de la mente, de lo que uno está pensando, de lo que uno está sintiendo, es la clave número uno para poder transformar, porque estás llevando a la luz lo que estaba oscuro y ahora ya lo Abrazando la estás sombra. viendo, ya lo puedes cambiar, pero ojo, es sin juicio, es desde un lugar de observador. Y cuando quieras juzgar el pasado, recordarte, yo en ese momento y siempre estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo en ese momento. Y la segunda poderosa herramienta es cuestionarlas. ¿Es esta creencia verdad? Tengo toda la información que necesito para considerar a esta creencia como una totalidad absoluta.
que no puede cambiar? ¿Esta creencia me está empoderando o desempoderando? ¿Y cómo la puedes cambiar? Y para cómo poderla cambiar, voy a pasar con mi gran mejor amiga. Bueno, quiero confesarle aquí a la audiencia y los que están aquí en el estudio, yo, aparte de admirarte infinitamente, aprendo muchísimo de ti. O sea, realmente cuando dices un concepto me resuena. Pues, ¿cómo cambiar la creencia? Primera instancia, una de las técnicas, y ahí paso un poco de mi experiencia, es si yo no estuviera pensando en esto, ¿en qué pensaría? Primero, conviértete, móntate rápidamente en un helicóptero, salte de ese momento en el que estás, piense y piense y piense lo mismo, porque entender que el cerebro se hace adicto a la emoción que tú estás liberando cuando no te sientes suficiente. Si tú no te sientes suficiente, se libera cortisol, se libera adrenalina, te da taquicardia, fatiga, dolor de cabeza y el cerebro se hace adicto a eso. Entonces, a la más mínima señal que tú le des al cerebro de que puede venir eso, inmediatamente el cerebro va a mandar la reacción química para que sientas de eso más, en la ley de más de lo mismo o la ley de la congruencia. Entonces, es decir, bueno, si yo no estuviera pensando en esto, ¿qué estaría pensando? Sacarte del momento en el que estás viviendo y decir, bueno, yo no soy eso, yo no soy mis pensamientos, yo soy suficiente. Algo que yo utilicé, por ejemplo, en una etapa complicada de mi vida, es decir, cuando me venía el pensamiento limitante, la creencia, me obligaba, generalmente bonito y cariñoso y a veces a puñetazo limpio, por no decir una barbaridad por aquí, Se ahorraron las groserías, gracias. no, que yo quiero seguir teniendo credibilidad. Es sencillamente, es cuando me venga un pensamiento de no soy suficiente, me obligaba 10 que sí, como una vacuna. Yo decía, ahí viene la vacuna. Cerebrito mío, que no soy suficiente. Bueno, espérate, ahí te va. Yo soy suficiente como empresaria, soy suficiente una extraordinaria mamá, soy una suficiente amiga, soy una suficiente esposa, soy una suficiente madre, soy una suficiente profesional. Y así a 10, yo no iba ni por las 6, ya se me había olvidado ni por qué había empezado. Entonces, disociar el cerebro. Esa es una grandísima herramienta. Y otras que ahora quiero compartir, que en eso eres tú, sencillamente la máster en el tema, ¿cuáles son las afirmaciones? Estas afirmaciones, que es una reafirmación positiva, que va la identificación, el cuestionamiento y la disociación que ya les explicaba, que es como un reemplazo, es voy a quitar esto y voy a poner esta nueva Entretener. información, que esta es la nueva información que yo realmente estoy eligiendo, que me empodera, que me potencia y que me hace crear la vida que yo realmente estoy eligiendo. Entonces, una de las grandes herramientas es la afirmación. Pero, ¿qué es lo crucial al momento de hacer las afirmaciones? La repetición. La repetición es el rey, la reina de Así la es. transformación. Un pensamiento repetido constantemente crea emociones en ti y todas esas emociones van creando algunas creencias. Entonces, tú lo que tienes que hacer ahora es cambiar ese chip, ser tú. Bueno, si la cabeza va a estar como disco rayado diciendo 800,790 escenarios de cómo pueden salir más las cosas, pues ahora yo voy a estar en control. Yo voy a decir las afirmaciones y como lo explicabas tú muy bien, Aquí mami, mando yo, aquí mando yo. le dice al cerebro. Y además las repites más y más y más y más en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo ya se los he compartido en otros episodios, hago las afirmaciones cuando estoy corriendo, pero ahora también tengo 6 diferentes alarmas en el día para recordarme hacer esas afirmaciones de lo que quiero ser, de lo que elijo ser, en lo que realmente me quiero convertir, en desarrollar. Y una de ellas es esa gran confianza inquebrantable, que es yo soy confianza inquebrantable en mí misma bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, ante cualquier persona. Yo soy esa confianza inquebrantable porque yo elijo ser esa confianza inquebrantable en mí porque sé que esa confianza inquebrantable es la que me va a llevar al Así siguiente es. nivel. ¿Cómo lo hice con el tema de yo, de no ser suficiente? Que ojo, lo sigo haciendo. O
sea, no No, es no, un no. tema que lo hice y ya lo solté y ya se acabó. No, no, Y no. voy a ser suficiente para siempre. No. Porque el cerebro te va a sacar información vieja ante cualquier circunstancia, le más mínimo el sesgo, lo que explicaba, te va a sacar. Entonces tú dices, oye, si yo estoy hablando y de pronto yo me siento bien, ¿por qué me siento mal así? Es que el cerebro anda como un policía y te saca información, incluso no tiene nada que ver ni lo con lo que estás hablando, ni lo con lo que estás viviendo, pero generalmente una emoción sí asociada. Entonces esto es el entrenamiento, el camino del héroe constante. Hacia la victoria, y es repetir estas afirmaciones constantemente, este reemplazo de las nuevas creencias que tú realmente estás eligiendo. ¿Y cómo hago yo la de yo soy suficiente? Yo repito, yo soy totalmente suficiente, siempre lo fui y siempre lo seré. ¿Por qué agrego la palabra totalmente? Para que el cerebro no quiera jugar de escurridizo y diga, sí, sí, claro, eres suficiente, pero no totalmente. Entonces yo digo, yo soy totalmente suficiente para que no quede un hueco libre, no quede un espacio, no quede una duda ni posible confusión. Y digo, siempre lo fui para lo que les comentaba al principio de este episodio, dejar de juzgar el pasado. Eso para mí representa, siempre lo fui, es en cada momento estuve haciendo lo mejor que podía Así con es, las mami. herramientas que tenía. Y la segunda es que tengo una gran pregunta primaria que tengo en mi vida, que la aprendí a formularla y a construirla en una certificación con Tony Robbins, es ¿cómo puedo apreciar aún más quién yo soy hoy? Porque mi pregunta primaria anterior era ¿por qué no soy suficiente o por qué no es suficiente lo que hago? ¿Y cómo puedes tú cambiar, generar esta nueva pregunta? Tiene que ser algo que te haga sentir bien, que incluya la palabra aún más, porque eso significa que ya lo tienes, no hay separación. Así. Número 3, que tenga la palabra ahora, que sea algo que tú puedas experimentar en este momento. Pero aquí viene el aspecto más importante, que es que reemplace los resultados, quiere decir que cubra las necesidades que tu otra pregunta o creencia estaban satisfaciendo. En este caso, para mí, la creencia de no sentirme suficiente estaba satisfaciendo mi necesidad de certidumbre. ¿Por qué? Así. Porque al no sentirme suficiente, pues no me movía, no intentaba hacer Sí. cosas nuevas, no me lanzaba a lo desconocido, entonces pues no había ni riesgo al fracaso, ni riesgo al rechazo, pero realmente en esta certificación yo me di cuenta que el cambio es automático, te muevas o no te muevas, las cosas están cambiando. El Vamos a ver de progreso, todas maneras. eso sí es nuestra elección. El Así progreso es. es nuestra elección. Entonces, esa certidumbre no puede estar basada en no me muevo o estoy en mi zona de confort o en mi casa o en cosas externas fuera de nosotros. Esa certidumbre, la manera en la que satisfacemos esa necesidad debe ser adentro. ¿Y cómo es adentro? Porque sí, suena muy bonito decir, sí, yo satisfago mi necesidad de certidumbre y de seguridad adentro, pero cuando viene la hora de la hora, cuesta uno y la mitad del otro, porque sí, sí me ha pasado, he estado Claro, ahí sí. y ha sido, y no te digo que es un parque sobre rosas, no. La conciencia es un proceso y como es un proceso, tiene sus altibajos y tienes que Así. estar dispuesto a sobrepasar esos altibajos, porque además, entre más difícil se te haga, significa que estás más cerca de tu libertad. Y 3 afirmaciones que a mí me han ayudado mucho en satisfacer esa necesidad de certidumbre, que es que no importa, yo sé que yo voy a llegar ahí, yo sé que yo lo voy a lograr, si es con A, si es con B, si es con C, si es con D. Allá vamos. Mi seguridad es que yo sé que yo lo voy a lograr, porque esa es la verdadera certidumbre, es yo soy creadora de mi certidumbre. Yo soy creadora de mi seguridad y yo elijo ser una ganadora en la vida. Pues definitivamente, hoy lo hablaba con una cliente que fue ahí con nosotros a Sana Holistic, es que la realidad es que cuando estamos en un proceso de transformación, todos nos queremos transformar. Yo siempre te digo algo y lo voy a decir aquí, dijo ahorita pensé, lo voy a decir, no, lo voy a decir de todas maneras. Yo siempre te digo, mira, tu papá y yo te hicimos, pero tú tienes la grandísima magia y yo también
y ustedes probablemente que nos están escuchando, de transformarnos y crearnos unos nuevos yo dentro de nosotros, que no pertenezcan ni a lo que te dijo la escuela, ni a lo que te dijo ni a lo que te están diciendo las redes sociales. Crear tu propio mundo. Y cuando tú empiezas el proceso de transformación, hay un pedacitito ahí en el que se te viene el mundo encima, en que se te cuestiona todo, en el que tú dices no puedo, o tú dices la persona que me está ayudando a la transformación no sabe lo que está haciendo. No, porque La es que la resistencia. resiliencia y la resistencia es como tú dijiste mágicamente, está a un pasito cuando estás ahí, y yo lo viví hace unas semanas, se me va a dar bombón, se me vino el subconsciente y yo dije, aquí están mis herramientas, esta soy yo, y eso sí, pa, cada vez que yo tengo una crisis hace esa, pa, y sube un nivel mayor en mi vida de despertar. Entonces, la realidad es que, para resumir, ¿cuáles son los aspectos que nosotros tratamos en el día de hoy? Coméntame. Hablamos sobre cómo se forman las creencias, qué son las creencias disfuncionales y cómo afectan nuestra vida, nuestras relaciones y sobre todo nuestro sentido del ser. Y lo más importante es cómo las puedes transformar. Primer paso, identificarlas. Segundo paso, cuestionarlas. Tercer paso, reemplazarlas, desapegar la mente. Si no estuviera pensando en esto, ¿en qué estaría pensando? Y cuarto paso, hacer una reafirmación positiva a través de las afirmaciones. Acuérdate que entre más lo repitas, más fácil Así es. lo vas a hacer. Uno de los grandes mantras de Access Consciousness es: todo en mi vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Esa facilidad no es yo me quedo sentado y todo lo recibo así. No, esa facilidad es yo me hago más fuerte y por ende todo lo que está a mi alrededor y todo lo que me sucede se vuelve más fácil para mí a través Así de es. la fuerza y el poder que está dentro de mí. Pues para concluir entonces, agradecerle a toda nuestra audiencia, a sus comentarios, salimos a la calle, el recibimiento que tuvimos, compartan, si consideran que tienen a alguien que pueda escuchar esta magia entre ella y yo, nuestra experiencia de vida, compartan, escríbanos, queremos interactuar con ustedes, queremos ser familia con ustedes. Y la última frase en el día de hoy es: tú eres lo que creas, no lo que crees. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Nos vemos en el próximo. Bye.